Señor, por obedecerle, por honrarle, y aun cuando estaba en circunstancias que él mismo no comprendía. ¿Por qué la gente buena sufre? Muchas veces preguntamos esto, ¿verdad? Hay mucha gente que es buena y que sufre. Pero la Biblia no nos deja sin respuesta. A través de la historia de Job, vamos a poder asomarnos al corazón humano que lucha con el sufrimiento, hermanos. Y al mismo tiempo, pues vamos a ver que el Señor, nuestro Dios, no está ausente. Incluso en momentos más oscuros. Esta historia no solo nos habla del dolor, sino también que nos desafía a confiar y a permanecer firmes, aunque no entendamos las circunstancias. Amén. Bueno, gloria a Dios, no sé cuántas personas haya, esperemos que ya haya suficiente. Bueno, dos personas. Antes de pasar pues a nuestra enseñanza, hermanos, quisiera compartirles acerca de lo que Pablo nos enseñó acerca de la vida después de la muerte, de acuerdo al tema que estábamos viendo anteriormente. Nuestra esperanza está en nuestro Señor, en sus promesas, ¿verdad? El mensaje de Pablo también era poderoso y alentador, nos enseñaba a vivir para el Señor. Y eso es lo que vamos nosotros cada día intentando hacer, ¿verdad? Vivir para el Señor y esperando esa vida venidera. Otra de las cosas que decía era evitar divisiones y juzgar a los hermanos. Eso lo vimos en las lecciones anteriores, ¿verdad? Respetando las diferencias de conciencia. Que debemos vivir también para dar fruto. El fruto que el Señor espera de nosotros es que compartamos siempre su palabra, el Evangelio, ¿verdad? Y que tengamos ese deseo de servir mientras esperamos la eternidad, esa promesa de Filipenses 1. Y también nos hablaba de ese cuerpo que Dios iba a renovarnos, no solamente como decía él, ¿verdad? Este cuerpo que tenemos hoy, esta morada temporal, sino también nos hablaba de ese templo, ese cuerpo que el Señor ya tenía preparado para nosotros, ese cuerpo eterno que tendremos confiando en el Señor. Vivir por fe y agradar al Señor, conscientes de que le vamos a dar cuentas, porque vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hemos hecho con los dones que el Señor nos dio. Y por último nos hablaba de esa esperanza segura de la resurrección que da el consuelo pues ante la muerte. Lo que vemos en Primera de Tesalonicenses, hermanos. Y bueno, vamos a ocuparnos entonces del tema nuevo, Job lo pierde todo. Es la lección 14 del libro de Job. Amén. Y vamos a cantar una alabanza, hermanos. Él me sostendrá, muy adecuado a esta situación que viviría Job en ese tiempo duro, hermano. Acompáñenos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Nos sostiene el Señor todos los días, hermanos. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. El Señor nos ama, tiene una razón para sostenernos. Él nos salvó, hermanos. Sé en quien salvó.
Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén, ¿verdad? El Señor nos sostiene desde ahora y nos sostendrá para siempre. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, ¿verdad? En medio de la tribulación que le embargaba a Job, él luchaba por obedecer y honrar a Dios aún en medio de las circunstancias. Hoy vamos a ver nuestra primera lección. Job lo pierde todo y vamos a ser testigos, hermanos, del enfrentamiento que tuvo Dios y Satanás. Y la reacción inicial de Job, porque solo vamos a abarcar capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Ante sus grandes pérdidas, una historia que seguramente usted conoce, ¿verdad? Pero que también pues nos viene a confrontar, ¿verdad? A esta pregunta, ¿qué hacemos cuando todo se derrumba ante nosotros? Cuando lo que más valoramos se pierde, cuando el dolor nos golpea sin aviso, cuando las preguntas no tienen respuesta. ¿Seguimos confiando en Dios? Esa es la pregunta, hermanos. La vida del creyente no está exenta del dolor, pero sí estará llena, hermanos, de un propósito. Incluso en medio de esos sufrimientos sabemos que el Señor nunca nos desampara. Vamos a leer la verdad central. En medio de las pruebas, los cristianos pueden adorar y servir al Señor. Hermanos, que este tiempo de estudio fortalezca nuestra fe, que nos anime a caminar más cerca de Dios y a apoyarnos unos a otros. Y que aprendamos a confiar no en las circunstancias que vemos, sino en el carácter fiel de nuestro Señor, aun cuando no comprendamos lo que está ocurriendo. ¿Amén? Y leamos, por favor, el versículo clave que dice así: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué antecedentes, hermanos, conoce usted que llevaron a Job a pronunciar esta frase tan devota, tan profunda y tan humilde? Amén. ¿Cómo podemos aprender nosotros a mirar más allá de las circunstancias que estamos viviendo? Pues confiando, ¿verdad? Confiando no en nuestras fuerzas, sino confiando en que Dios no cambia. Él tiene un carácter inmutable. Amén. Entonces, hermanos, como decíamos, estamos expuestos a que nos pasen cosas malas y aún a las personas buenas, quizás por malas decisiones, quizás más bien también, ¿verdad?, por este mundo roto en el que vivimos, este mundo pecaminoso. Pero como hemos visto en muchas ocasiones, Dios va a sacar lo bueno de lo malo que nos pueda llegar a pasar. ¿Cómo piensa usted que habrá visto su situación Job mientras estaba en medio de la prueba? Históricamente, hermanos, se cree que esta historia se contó de generación en generación hasta que pudo escribirse. No se sabe si sucedió en el tiempo de Abraham o mucho antes, pero es una historia, hermanos, con la que podemos identificarnos cuando pasamos por cosas muy duras, porque nuestra fe de pronto flaquea, nos sentimos vulnerables, porque luchamos con nuestras propias fuerzas. Pero cuando todo se acaba, cuando no tenemos en quién apoyarnos, debemos recordar que es Dios nuestra mejor respuesta. Amén. La primera parte nos dice, Satanás cuestiona la fe de Job. El inciso A, la fidelidad de Job, y vamos a estar leyendo allá Job 1, del 1 al 5. Entonces, decimos que la vida no nos presenta a Job como un hombre exitoso, aunque era muy rico, sino nos presenta a un hombre íntegro. Él era temeroso de Dios, apartado del mal. Lo más importante, hermanos, él
día a día, porque vivían esa espiritualidad en su casa, en su hogar. No confiaba en sus bienes, ¿verdad? Sino confiaba en el Señor. Entonces, para nosotros es preguntarnos cómo nosotros estamos guiando a nuestra familia a enfrentar, quizás no ahora, porque a lo mejor ahora no tienen grandes problemas, pero cómo podemos ayudarles a moldear su fe a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad? Cuando vengan los momentos difíciles. A moldear no solo la fe, sino también su integridad, su dependencia de Dios. Porque somos expuestos también a fallarle al Señor, a caer en pecado, hermanos. Ahora no podemos ofrecer sacrificios por nuestra familia como lo hacía Job, ¿verdad? Pero sí podemos interceder, sí podemos guiar y sí podemos vivir con un corazón rendido al Señor. Porque eso, hermanos, es lo que transformará nuestros hogares. Como leíamos, ¿verdad? Allá en Job 1, decíamos que íbamos a empezar ahí. Dice la palabra, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. La tierra de Uz, hermanos, desde ahí empieza el misterio, dice el expositor. Nadie sabe el lugar histórico de Uz. Unos dicen, sin mucha claridad, que estaba al norte de Palestina. Otras cosa que se dice es que Job no se conectaba en la historia ni con Abraham, no hay ninguna referencia que nos hable que vivió en el tiempo de Abraham o de Moisés, y tampoco dice que viene de algún linaje, de alguna tribu, de las 12 tribus de Israel, así que la época tampoco se conoce. Pero aquí hay algo que es muy importante y que Dios permitió que este libro se conservara hasta el día de hoy en la palabra de Dios, ¿verdad? Que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El verso 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, hermanos, este varón era un hombre poderoso, era lo que se le conocía como un patriarca, porque era dueño de grandes tierras y bajo su mandato había muchísimas familias. Y tenía él una familia numerosa, 10 hijos, que en la cultura hebrea se sugiere como una familia, un número completo, ¿verdad? El verso 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana, lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Era lo que decíamos. Hoy ya no podemos nosotros ofrecer holocaustos, pero podemos orar por nuestros hijos y guiarlos, ¿verdad? Decía Job, quizás habrán pecado mis hijos o hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Entonces Job tenía un carácter espiritual. Él no solo cuidaba su propia relación con Dios, sino también intercedía por sus hijos. Actuaba como un sacerdote en su hogar, anticipando, ¿verdad?, lo que más tarde veríamos cumplido en Cristo nuestro Señor. Hoy nosotros no necesitamos ofrecer sacrificios porque tenemos acceso directo a Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, sí estamos llamados a examinar nuestro corazón y a vivir en cercanía con el Señor como lo hacía Job. Y hermanos, pues aquí hay una lección para todos, ¿verdad? Los que queremos estar delante de Dios, tener una vida íntegra delante de Él, ¿verdad? Aunque estemos nosotros
inclinados hacia siempre buscar de Dios, obedecer su palabra, pero si me porté bien, pero si esto, ¿por qué me pasó esto? Pues es que no estamos exentos del sufrimiento, vamos a ser probados, pero Dios estará con nosotros. Tengamos siempre fe y confianza, pero recordemos, no en nuestros bienes, sino así como lo hacía Job, ¿verdad? Él tenía confianza en Dios y tener confianza de que Él no nos va a dejar caer. Amén. Pasemos a la siguiente, el acusador de Job. Después de ver cómo era la vida de Job, la historia da un giro radical, porque la fe verdadera no se prueba en los días soleados, hermanos, sino en tormentas. La palabra de Dios dice en el verbo 6, un día, ¿sí? Esto representa que la escena cambia. Estamos ahora en otro lugar, en el cielo. Dice la palabra, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, los seres celestiales y Satanás, ¿verdad? Recordemos, él es el acusador. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, qué precioso habla Dios mismo, nuestro Señor, de Job, ¿verdad? Qué increíble, hermanos. ¿Se puede usted imaginar qué precioso sería que el Señor hablara así de usted o de cualquier persona, hermanos? Qué cosa tan maravillosa, pero qué maravilloso sería que el Señor hablara así de uno de nosotros. El verso 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás, el acusador, hermanos, le lanza un desafío al Señor y le dice, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Claro, está diciendo Satanás, ¿verdad? ¿Cómo no te va a honrar? Mira, si todo lo que le has dado. Hermanos, ¿y nosotros? Dios muchas veces nos da cosas, pero a veces no. Entonces, ¿cómo es nuestra posición? ¿Amamos a Dios solo cuando nos va bien? ¿Confiamos en Él solo cuando Él responde lo que queremos? Nosotros quizás podíamos flaquear. Aquí Job no escuchó esta conversación. Su vida fue puesta a prueba. ¿Y a nosotros qué nos pasa, hermanos, cuando Dios no nos responde, verdad? Satanás, hermanos, nos conoce bastante. Él es el padre del pecado y de la mentira. Acusa a Job de tener una fe interesada. Y aunque Job no está ahí, ¿verdad? Sabemos que está a punto de sufrir una prueba tremenda y demostrar si en verdad confía en Dios. Y continúa el acusador en el verso 11. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ninguno de nosotros, hermanos, quisiéramos pasar por eso, ¿verdad? Sin embargo, déjeme le digo algo. Nuestra naturaleza pecadora, Dios la está probando constantemente, porque quiere que nosotros lleguemos a la altura del varón perfecto. Y muchas veces también atravesamos pruebas sin saber que Dios está obrando algo más profundo en nosotros, para nuestro bien, para ser moldeados, para parecernos al Señor. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo, ni que estaba siendo mencionado por Dios.
solo vivía fielmente. Y eso también nos pasa a nosotros. A veces enfrentamos pruebas sin saber por qué, pero Dios sí lo sabe, hermano. Si somos hijos de Dios, debemos de confiar. Amén. Dios confió en Job. ¿Usted entiende esa frase? Dios confió en Job. Un ser humano, hermano, como usted y como yo. Él tuvo confianza en Dios, en Job. Qué cosas tan maravillosas. Así también el Señor puede un día darnos esa confianza para que reflejemos su gloria, incluso en medio del dolor. La parte 2 nos dice, Satanás cuestiona la fe de Job, pérdida tras pérdida. Y ya conocemos la historia, pero vamos a leerla, hermanitos. Job era un hombre respetado. Como vimos, se acercaba la verdadera prueba que mostraría lo que había en su interior, ¿verdad? Su carácter, su fe, su corazón. Todo eso iba a salir a la luz cuando llegaran las tragedias. Verso 13. Y un día, ahora otra vez se usa la palabra y un día, como que regresa ahora a otro lugar. Y volvemos específicamente a la tierra, a la casa de Job. Aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban orando, voy a regresarme un poquito, hermanos. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Verso 14, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente yo escapé para darte la mala noticia. 4 golpes sucesivos, hermanos. Comienza una cadena de pérdidas, hermanos, desgarradoras. Todo esto narrado en un libro con una bella y rica poesía, pero el contenido de esta poesía, hermanos, es tremendamente trágico. Job lo pierde todo, y golpes que llegan sin pausa, hermanos, como olas que no dejan respirar. Pierde a sus empleados, pierde materiales, pierde sus animales, y lo más doloroso, hermano, pierde sus 10 hijos. Algunas tragedias, hermanos, vienen por causa humana, como aquí lo mencionamos, ¿verdad? Venían los sabeos y los caldeos, grupos de gente malvada, ¿verdad? Que azotaba y asolaba los lugares. Otras por desastres naturales, como se mencionó, fuego y el viento. Pero el dolor es igual de real, hermanos. Job no sabía que estaba siendo probado ni que su nombre había sido mencionado en el cielo. Él solo sabía que su vida, ¿verdad?, de pronto cambió. Este pasaje nos pregunta, hermanos, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos, ante una tragedia más tragedia más tragedia?
yo creo que lo primero que viene a nuestro corazón es, ¿qué pasa, Señor? Porque uno confía en Dios, ¿verdad? En fin, a veces llegamos a pensar si el Señor realmente nos ama, si el Señor realmente escucha nuestra oración. Porque a veces, hermano, nuestras respuestas no son totalmente adecuadas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Dios lo sabe todo. Dios no se sorprende de nada porque Él ya nos conoce perfectamente. Pero Él quiere en momentos así que nosotros sepamos quiénes somos por dentro, cómo está nuestro corazón por dentro. Y esas pruebas, hermanos, nos ayudan a descubrir cómo estamos. La parte 2, la parte B dice angustia sin pecado. Y estamos en Job, en el 1, verso 20 al 22. Y entonces vemos que como en cuestión de minutos Job se enteró de lo que había perdido, que había perdido todo, su riqueza, su sustento, sus hijos amados, ¿verdad? Pasó de estar en la cima de la bendición hasta tocar fondo, hermano. Y entre tanto, había gente que estaba atestiguando, expectantes, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Job ante tanta tragedia? Él que tanto confía en Dios. Nosotros muchas veces estamos siendo observados por otras personas, hermanos, y necesitamos recordarlo también. Job 1, del 13 al 19, no se registra que Job haya dicho una sola palabra mientras todo sucedía. Es como si de pronto, hermanos, se desdibujara su propia historia, dice aquí el expositor. Pero en el verso 20, Job vuelve a estar en el centro. Vemos cómo reacciona. ¿Qué dice Job? Dice el verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y el desnudo volveré a ella, allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, cuando vemos estas acciones que hace Job, entendamos, quizás él estaba sentado y se levanta, rasga su manto, se afeita la cabeza. Esto nos habla de la cultura de aquellos entonces. Con eso se expresaba un dolor profundo, un duelo profundo. Entonces, al hacer esto, Job no está ocultando lo que siente, está sufriendo de verdad. Pero luego hace algo maravilloso. Se rinde ante el Señor. Se postra y adora. Qué palabras tan inolvidables. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job está reconociendo la soberanía del Señor. No niega su dolor. Esta es una lección clave para nosotros, hermanos. El sufrimiento puede despertar enojo o tristeza, pero no debemos permitir que nos empuje a pecar, ¿verdad? Como dice el Salmo 4:4, ¿verdad? Airaos, dice en Efesios 4:26, pero airaos, pero no pequéis. El enojo, el dolor y la tristeza, hermanos, son respuestas normales ante la pérdida, pero nosotros decidimos qué hacemos con estos sentimientos. Así que la pregunta que permanece es: ¿cómo pudo Job adorar en medio de tanto dolor? ¿Sabe por qué, hermano? Su fe no dependía de lo que tenía, aún imaginando todo lo que perdió. Su fe no dependía de lo que él tenía, sino que su fe dependía de quién era Dios para él. Hermano, ¿usted recuerda alguna vez, algún momento en que estuvo muy enojado o dolido? O
por alguna circunstancia y aún así usted adoró al Señor y eligió no pecar? La parte 3 nos dice, Job responde a sus pérdidas. El inciso A, no hay nada más que quitarle. A veces cuando alguien, hermanos, atraviesa momentos muy difíciles suele decir, bueno, por lo menos tengo salud. Ay, bueno, la salud, pues, por lo menos con salud, eso es lo más importante, decimos algunas veces. A veces, hermanos, cuando estamos así, no siente así como una herida, no se siente así, con algo pequeñito, ¿verdad? No siente que todo el día se le echa a perder. Si le duele la cabeza, a veces me daba migraña, ¿verdad? Y ya se me echaba a perder todo el día porque no podía ni avanzar, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando está uno afuera, ¿verdad? Disfrutando el calorcito, el fresquecito de la noche y empiezan los zancudos a picotearle y mejor se mete porque no toleramos el dolor, ¿verdad? No toleramos el dolor ni la incomodidad. Pero la incomodidad a la que se enfrentó Job, hermanos, fueron tremendos. Era el dolor en su carne, el dolor de sus hijos, una tragedia, ¿verdad? ¿Cómo pudo soportar y seguir confiando en Dios? ¿Amén? Job responde a sus pérdidas. No hay nada más que quitarle. Al iniciar el capítulo 2, comienza otra escena celestial, similar. Dios alaba a Job en que, aunque aún es íntegro, aún cuando fue arruinado y sin causa, se levantó y le adoró. Pero Satanás, hermanos, no se rinde, a él no le importa el dolor que está sufriendo Job. Le responde al Señor, verso 4 del capítulo 2. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti, en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Estaba sentado en medio de ceniza. Alguna vez, hermanos, se metió un gatito sarnoso a mi casa. Y yo no me di cuenta que se me había contagiado en mi ropa y todo, hasta que empecé a sentir que ya me había herido la piel de tanta comezón que tenía, hermanos. Y no me daba cuenta. Yo no imagino cómo será una sarna maligna. Bendito sea Dios, el Señor me sanó, a mi hijo también, ¿verdad? Salimos adelante, pero la sufrimos un ratito. Yo no imagino cómo será esta sarna maligna, ¿verdad? Pero puedo imaginar, hermanos, que es una incomodidad tremenda. Por todo el cuerpo, dice la palabra, ¿verdad? Lo vemos sentado entre cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica. Completamente solo, sin consuelo, y aún así Job no maldice a Dios. Su fe fue probada por el fuego. Esa fe le ha permanecido hasta este momento. Y es su fe en el Señor lo que lo sostiene. Y muchos pensaríamos, ¿verdad? Dios está enojado conmigo, ¿verdad? Pero Job conoce a Dios, hermanos, que sabes que Él es soberano, pero también sabe que es fiel. O sea, Dios puede ser lo que Él quiera, porque es su voluntad, y Job lo reconoce. Y aún así sabe que Dios no lo va a abandonar, porque Él sabe que Dios es soberano y es fiel. ¿Qué haríamos nosotros, enfermos, solos, de luto, habiendo perdido todo? ¿Seguiríamos creyendo que Dios es bueno, hermano? ¿Sabe qué, hermano? Dios es bueno, porque Dios no cambia. Aún cuando todo parezca perdido, Dios es el mismo, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel, Él sigue amándolo, hermano.
La última parte nos dice confianza más allá del entendimiento. Así es. ¿Cómo podía tener Job confianza? Yo no lo entiendo, diría alguna persona, ¿verdad? Entre cenizas, en un momento tan difícil. Pero él no fue el único que sufrió. Sabemos que en la historia él tenía una esposa que también había perdido a sus hijos, que estaba de luto, que estaba triste, que estaba en un duelo tremendo. La tragedia los alcanzó a los dos. Sin embargo, aunque vivieron el mismo dolor, hermanos, sabemos que cada uno respondió de una manera muy distinta. Así que tenemos dos reacciones al dolor. Dice allá en el verso 9 y 10. Después de que Job fue herido en su cuerpo, ya no tenía fuerzas ni palabras para expresar lo que sentía. No había ideas profundas que pudiera decir. Su silencio, hermanos, mostraba cuán grande era su dolor. Y fue entonces cuando su esposa apareció en escena. No nos dice la Biblia si mucho de ella, ¿verdad? Solo podemos imaginar lo que sentía. Yo no creo que al decir sus palabras, las palabras que le dijo a Job, era que ella se estuviera burlando de él en su fe, pero tal vez hablaba desde su dolor y desde su desesperación. Tal vez no entendía por qué seguir siendo íntegros si todo parecía perdido. Algunos incluso piensan que pudo haber sido usada por Satanás, porque recordemos sus palabras. Ella dijo, maldice a Dios y muérete. No sabemos su intención. Quizás hablaba desde su dolor. Qué tremendo, hermanos. Dos respuestas tremendas. No todos tenemos las mismas fuerzas. Pero aquí podemos entender que la fe en Dios, pero el entender al Dios que nos ama, es una fortaleza tan grande, hermanos, que se puede comprender la diferencia como del sur al norte, la diferencia enorme que hay. Este es Job y esta es su esposa. Él se sostiene de la fe del Padre y ella se ha caído. Ella está perdida. Entonces, hermanos, quizá para ella el que Job confiara en Dios, para ella era como una locura. ¿Cómo podía tener esa fe tan firme delante de tantas pérdidas, verdad? Pero así estaba Job, era lo que él lo sostenía. Ahí Dios estaba viendo ese carácter bueno y justo del que él estaba hablando. Cuando dijimos Dios confiaba en Job, esta es una de las razones, ¿verdad? Entonces le contesta Job, hablas como una mujer necia, ¿recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? La fe de Job, hermanos, no dependía de entender las circunstancias, sino que más allá de todo era confiar, porque Dios sigue siendo digno. Tremendas, tremendas enseñanzas que tiene el libro de Job. Y deberíamos, hermanos, nosotros aspirar a tener esa misma confianza y fe que tuvo Job. Jesús mismo, hermanos, nos dio el mejor ejemplo de esto cuando estaba en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? A punto de enfrentar la cruz, oró con profunda angustia. Sin embargo, al final dice, ¿verdad? Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él puso su vida en manos de su Padre. Así nosotros, hermanos, en medio de las circunstancias, debiéramos poner nuestra vida en manos de nuestro Padre, confiando plenamente en su voluntad. Amén. Proverbios 3, del 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Reflexionemos, hermanos, ¿por qué cree usted que la esposa de Job le dijo que maldijera a Dios y que muriera? Nosotros quizás debiéramos analizar y buscar algunas explicaciones, ¿verdad? Y siempre resaltar, ¿por qué? Si hay personas buenas que les pasan cosas malas, ¿por qué algunos salen adelante y por qué otros no? Yo creo que la respuesta siempre está en la confianza en el Señor, que es Dios el que nos sostiene y que es Dios el que tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Porque nos arriesgamos, hermanos, a pecar contra el Señor. A veces, hermanos, entender las circunstancias por las que pasamos nos da paz, analizar. Otras veces, la verdadera paz, hermanos, viene de la confianza en el Señor, aun cuando no entendamos. ¿Cómo reacciona usted, hermanos, cuando las cosas no salen como esperaba? ¿Su fe depende de lo que tiene? ¿Usted confía en sus bienes más que confiar en Dios? Usted podría decir lo mismo que dijo Job. Así que lo que vemos aquí es una integridad probada. Se probó la integridad de Job. Hablamos anteriormente cómo Dios prueba también nuestra fe, ¿verdad? Pero ahorita lo vemos en un ejemplo claro, en esta historia de Job. Cómo se nos presenta que Él es intachable, recto y temeroso y apartado del mal. Temeroso de Dios y apartado del mal. No dice que era perfecto, pero sí dice que era íntegro. Esa integridad, hermanos, fue puesta a prueba. Satanás lo acusó diciendo que solo amaba a Dios porque le iba bien en la vida, ¿verdad? El desafío era claro. ¿Iba a seguir amando Job a Dios si todo se le fuera quitado? Esta prueba tan dolorosa comenzó así, ¿verdad? Sacudió su vida por completo, ¿o no? Fue todo se transformó. En un solo día perdió todo. Riqueza, siervos, bienes, sus hijos, herido en su cuerpo, con una enfermedad terrible. Pero en medio de su sufrimiento, Job no maldijo al Señor. Cayó al suelo, lo adoró. Amén. ¿Qué nos dice Dios? La integridad, la fe y la confianza en el Señor son esenciales, hermanos, para servirle verdaderamente. ¿Qué nos va a sostener a nosotros en medio de las pruebas? Porque todos vamos a pasar por pruebas. Santiago nos anima, ¿verdad?, a todos los creyentes a soportar con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque quienes perseveran recibirán la corona de la vida. Santiago 1:12, ¿verdad? Lo leemos aquí. Bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba. Porque una vez que haya sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermanos, necesitamos ser probados para ir madurando, para irnos quitando de nuestra comodidad, de este niño pequeño, consentido que somos, ¿verdad?, a ser un niño maduro, una persona madura, un adulto maduro, ¿verdad? Y para esos momentos solo la ayuda de Dios nos va a poder mantener firmes, confiando en sus promesas, confiando en su carácter, que Dios es bueno todo el tiempo. Su carácter es precioso para mí. Sin importar las circunstancias, no hay que olvidar que el Señor sigue siendo Dios. Si perseveramos, ¿verdad?, no solo vamos a experimentar la fidelidad de Dios en esta vida, sino que también vamos a disfrutar de su presencia, que cree, por toda la eternidad.